Impresionante congreso, por que me han hecho el favor de tomarme en cuenta para platicar con ustedes. Y como siempre a mi amigo Napoleón Méndez por estar pendiente de mí. Bien, vamos a hablar sobre un tema que quizá de entrada no piensen que sea para un cirujano que hace trauma, pero más bien es para todos los médicos que estamos viendo pacientes lesionados en nuestras unidades. Cada vez el trauma es un factor común denominador en nuestras unidades de emergencia. Tenemos una grave epidemia y pues bueno, la intención es tratar de escarbar un poquito en por qué hemos podido controlar el SIDA, por qué hemos podido controlar el beriberi a través de los tiempos, la tuberculosis que se consideraba mortal en el siglo XVIII, ya ahora es una enfermedad como cualquier otra. Se están viendo que el ébola ya sale una vacuna el próximo año, mediante manipulación genética, quizá en unos 10 años el cáncer vaya a empezar a tener una disminución en su incidencia. Pero el trauma, desgraciadamente, y lo digo así, desgraciadamente, porque a pesar de que a nosotros nos apasiona el trauma, no nos es grato a nadie de nosotros tener en las manos a un sujeto que ha sido agredido, que viene sangrando, que fue asaltado, que llega muerto de miedo, y máxime cuando ese sujeto es cercano a nosotros, puede ser alguno de nuestros hijos, algún familiar cercano o nosotros mismos. Entonces vamos a escarbar un poquito sobre esto. La violencia urbana, una de las definiciones que más me gustan, se dice que son hechos intencionados realizados por una o varias personas cuyas víctimas sufren lesiones condicionadas por situaciones económicas, culturales, ocasionando malestar social, impacto psicológico de las víctimas que han logrado sobrevivir, aunado a una insuficiente capacidad médica para resolver los problemas. Esta definición es muy bien pensada, estructurada, y es de alguien que ha vivido los efectos de la violencia urbana en muchos sentidos, y justamente es un concepto del doctor Napoleón Méndez. Según la OMS, las muertes por violencia a nivel mundial en el año 2000 ascendieron a 1.6 millones, con una tasa de 28 en el 2000, 28.8 por 100,000 habitantes, principalmente adolescentes y adultos jóvenes. ¿Cuál es el impacto de la muerte por trauma? ¿Quién de nosotros, antes de salir de casa, o incluso, bueno, yo de trasladarme del hotel para acá, de la habitación para acá, pensamos en firmar nuestro testamento o despedirnos de nuestra esposa, de nuestros hijos y decirles, pues bueno, hoy no voy a regresar porque hoy me van a balear, hoy me van a atropellar o hoy muero? ¿Quién de los que estamos en el auditorio? Absolutamente nadie. Sin embargo, este 1.6 millones de personas a los que me refiero fueron así, murieron de forma súbita en una situación de agresión. Según la ONU, un informe contra las drogas y delito en el 2012, de los 437,000 homicidios, 35% se cometieron en América, 31% en África, 2.8% en Asia, 5% en Europa y 0.3% en Oceanía. La tasa promedio de homicidios fue 6.2 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es decir, estamos hablando de doctor Cardona, qué gusto saludarlo, de un problema de salud mundial. América es la región con mayor número de armas de fuego como principal causa de homicidio, 68%. No quiero que levanten la mano, pero contéstense para sí mismos. ¿Quién tiene una arma de fuego en casa, en el coche, incluso en el vestidor del quirófano? Dije que no levantaran la mano. 4 de los principales, bueno, quizá les contaré una anécdota, pero no hay tiempo. 4 de los principales países
de homicidio en el mundo están en Centroamérica. Honduras, el principal país de homicidios, San Pedro Sula, 90.4 por 100,000 habitantes. Venezuela, que bueno, no es Centroamérica, pero es América, 53.7 por 100,000 habitantes. Belice, 44.7 por 100,000 habitantes. Salvador, 41.2 muertes por 100,000 habitantes. Y Guatemala, 39.9 homicidios por 100,000 habitantes. México anda por los 35.3 por 100,000 habitantes en un honroso octavo, noveno lugar. Nunca estamos dentro de los primeros 4, siempre en el fondo. Pero bueno, hasta en eso. Entonces, la violencia, los homicidios son un grave problema de la sociedad a la cual nos tenemos que enfrentar. ¿Quiénes? Pues los médicos. ¿Por qué? Porque un homicidio, una violencia, una agresión, ¿a dónde llega? A nuestros hospitales. ¿Y quién está ahí? Nosotros. La mayoría de las víctimas de homicidios son hombres. En el contexto familiar prevalece la agresión contra la mujer. En las zonas urbanas el promedio de muerte es de 30 años de edad. A los 30 años estamos iniciando nuestra vida como profesionales, aún estamos acomodándonos en nuestras carreras, aún estamos empezando la hipoteca, los hijos son pequeños y tenemos un mundo por delante. De aquí se deriva un problema, un punto importantísimo, los años de vida, potencialmente de vida perdidos. Hay millones de años. ¿Qué significa perdidos? Que dejamos de producir aproximadamente 30 años cada uno de los que se mueren a los 30 o 35 años, y si suman el número de homicidios, hay una gran pérdida. ¿Y eso qué significa? Impacto económico. Las muertes por trauma, la violencia, dan un impacto económico tan severo que si estuvieran vivos esas gentes que murieron, pudieran ayudar muchas veces en las deudas públicas. De 21.567 personas asesinadas en 2014, 10.400 fueron dolosas. Es decir, casi el 50% de las personas que asesinaron los querían matar. Y dicen que vivimos en tiempos de paz. Pero bueno, esto es el telón que tenemos para hablar de violencia como un problema. Vamos a tratar de escarbar un poquito. Yo no soy experto en psicología ni en filosofía, pero es un problema que me ha llenado la vida y nos llena todos los días, y a ustedes también, el ver de dónde se origina la violencia. ¿Por qué somos violentos? La violencia tiene su origen al surgir la vida. Ha sido una competencia por sobrevivir. Esta es una escena sumamente violenta. Es una pobre bacteria que va tratando de escapar a un macrófago. Y vean, esta escena nos habla de que la violencia se genera desde las formas más básicas de vida. La vida por sí misma es una competencia de violencia, es parte de la naturaleza viviente, y nosotros somos esa parte de esa naturaleza viviente. La competencia por sobrevivir, por alimentarse, por preservar, origina que haya agresión, origina y estimula los centros de la agresión para que las especies puedan sobrevivir. Digamos que esto es un poquito lo que es la violencia en la vida. La vida requiere violencia para preservar una especie. Esto es tomado de la película Odisea 2001, Odisea del Espacio, Stanley Kubrick, 1966, en la cual hay dos grupos pues todavía de simios, de homínidos. Ambos grupos están en un desierto, se piensa que el Gobi, y estos grupos, como no hay agua, están disputando un pequeño charco para poder beber y sobrevivir y no morir por deshidratación. Entonces, alguien
se ha visto que la testosterona consumida por carne de los animales muertos estimuló el sistema límbico, como lo vamos a ver más adelante, y ocasionó que este mono físicamente no se consideraba superior a los demás y tomó un instrumento. Ese instrumento lo usó para agredir, y es cuando nace realmente el trauma, y es cuando la violencia ocasiona por necesidad que haya y se cometa uno de los primeros homicidios en la historia. Este mono ha dejado de ser mono, y al hacerlo de modo consciente se considera que ahora es un humano. Entonces vamos hilando las cosas. Los humanos, en cierta forma, no podemos dejar de ser violentos. La agresividad despierta en un individuo el deseo imperioso de hacer daño a terceros o a sí mismo, física o psicológicamente, desencadenada por una amenaza real o aparente. Sigmund Freud sostenía que la conducta humana es mediada por tendencias sexuales o instintivas a las que denominó líbido. La represión de tales impulsos se expresan como agresión inicialmente hacia sí mismo y luego a los demás. La agresión y la violencia siempre han despertado un interés en los estudiosos. Las corrientes psicológicas, principalmente dadas por Freud, todo lo llevaban hacia el impulso sexual, a una libido reprimida, y eso generaba un malestar en el individuo que primero se agredía a sí mismo y finalmente acababa agrediendo a los demás. Lawrence, en 1973, publica el texto sobre la agresión. El doctor Lawrence, por este texto, gana el premio Nobel, porque hace un estudio comparado de gansos, la sociedad de los gansos comparada en la sociedad humana, y encuentra que hay un origen genético ligado íntimamente al instinto de supervivencia. ¿Recuerdan el video del macrófago tras la bacteria? Entonces, la supervivencia es el instinto que nos lleva a un momento dado a dar mediadores de la agresión. Si no, ¿por qué dos de nuestros brillantes ejecutivos de este Congreso andan armados? Desde la más remota antigüedad, los hombres se han enfrentado a innumerables guerras. Aquí viene un concepto, y disculpen si no manejo esto tan fluido, yo soy cirujano de trauma, pero estoy muy preocupado por entender por qué el trauma, lejos de disminuir, aumenta y cada vez es más complejo, y cada vez vemos lesiones de guerra afuera de nuestras casas, cuando no estamos en Kosovo, en Irak, en Afganistán. Y estoy hablando por todo el mundo, principalmente nuestra querida América. Entonces, las guerras en la historia de la humanidad se han desatado incluso como una parte de juego, de ver quién es más poderoso por nuestro desarrollo cerebral y psicológico. La violencia es esencial, violencia para sobrevivir, para imponerse, para sublevarse, violencia física o psíquica. Ahora, en nuestros programas de residencia estamos vetados, ya no es posible educarnos como nos educaron a nosotros cuando éramos residentes por ahí de los fines de los 80s, en donde el residente de mayor jerarquía entraba con una sonda endopleural y cuando hacías un mal punto te daba un sondazo en el pecho y acababas como si hubieras estado en la Pasión de Cristo o saliendo de quirófano. Hoy día esto ya no puede ser, es bueno, bastante bueno, pero lo que quiero decir es que la violencia es tristemente parte de nuestra naturaleza. Lo que debemos hacer es tratar de mediarla. Sin embargo, por otro lado, hay quien rechaza la teoría de la violencia como un instinto innato, afirmando que la agresividad es un fenómeno adquirido de un contexto social. Es decir, y también tienen razón. Hace un año estuve por invitación en un curso de cirugía de guerra, ya soy cirujano de guerra, nada más que no he ido a una guerra, y estaba un finlandés, noruego, no recuerdo, y nos decía, a mí me mandó mi gobierno a este curso
porque en mi país hubo 3 muertos por proyectil de arma de fuego y estamos muy preocupados. Estaba yo junto al doctor Osvaldo Borraez, que es el autor de La Bolsa de Bogotá, y ambos nos reímos y luego ambos dijimos, qué estúpidos somos. Epidemiológicamente, ¿cuánto sería aceptada una sociedad en paz, sin guerra, de muertes por proyectil de arma de fuego? Ninguna. Entonces, si tenemos un caso que supera la expectativa predicha, es una epidemia. Entonces, en Noruega, Finlandia, no recuerdo, insisto, hay una epidemia de muertos por proyectil de arma de fuego porque tenían 0 hace 5 años. Y nosotros, pues bueno, como estamos tan acostumbrados, nos parece hasta de juego. Y eso es triste. Y lo reflexionamos mucho el doctor Borraez y yo, porque decíamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo ha degenerado nuestra mente de que no podemos pensar y vivir si no estamos en un medio violento? Bien, los humanos primitivos crearon armas para sobrevivir. Quizás sin ellas, desprotegidos físicamente, seríamos una especie extinta. Físicamente somos inferiores a los demás, al demás reino animal. Cualquier animal, hasta un perro, nos puede matar. Hasta un chihuahueño igual nos podría matar. Tiene dientes más fuertes que los que tenemos nosotros. Si nos muerde en la carótida y entra, nos mata. Y nosotros con los dientes primero se nos caen las muelas que arrancarle un pedazo de piel a un chihuahueño. Entonces, por necesidad, por supervivencia, hemos como especie desarrollado armas. Desde el fémur que vimos hace ratito en el homínido, hasta los cohetes guiados por infrarrojo o por láser en satélites espaciales. Según la OMS, la producción de un estímulo nocivo de un organismo a otro con el fin de producir daño se llama violencia. Un ámbito social hostil puede justificar la conducta y se considera apropiada en diversas situaciones. Si alguien tiene un cuchillo y está amenazando a uno de mis hijos, obviamente por pacifista no voy a quedarme con los brazos cruzados. Entonces es algo extremadamente complejo. Se ha vuelto una epidemia que afecta a jóvenes principalmente. ¿Cuántas veces en nuestra sala de emergencia, y lo pasamos aquí en fotografías y fotografías y fotografías, no tenemos a nuestros jóvenes sangrando, lesionados, muriéndose en nuestras manos? Se liga a sujetos que han vivido en condiciones negativas de constante frustración. La frustración nos hace romper cosas, nos hace enojarnos, gritar, agredir, hasta llegar al punto máximo que es la agresión a terceros. Impacta a cualquier sujeto independientemente del nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico no es una condición para que no sea uno más violento, es nuestra condición natural. Pasa a ser un derivado de hostilidad y resentimiento también. ¿Cuántos de nuestros jóvenes nos lesionan cuando nos asaltan solo por gusto o simplemente por un resentimiento social? El doctor Méndez y yo acabamos de estar en un país en Sudamérica donde hay un gran resentimiento social y donde al doctor Méndez le hicieron hacer casi 4 horas de aduana solamente porque era médico. Se convierte, bueno, y además pensando en dejar entrar al doctor Méndez al país, y yo lo pensaba también, igual se puede justificar. Se convierte en un estado de satisfacción sustitutiva. Entonces yo agredo, con eso de algún modo compenso mi frustración, porque es un estado de regocijo malsano que va a sustituir las situaciones buenas que pueden pasar en la vida. La conducta de supervivencia, es el doctor Lorenz, de los más fuertes, es la competencia de la supervivencia de los más fuertes con el fin de perpetuar la especie. Entonces, necesitamos perpetuar nuestra especie y es por eso que la violencia y el trauma no se van a curar como el SIDA o el ébola. Según Barrat, ciertos estímulos desencadenan sentimientos de ira que pueden llegar a generar conductas agresivas. La socialización puede inhibir dichas conductas. Una de las principales características de la imposibilidad suele estar asociado a déficit de los mecanismos inhibitorios de la conducta.
Sujetos con niveles elevados de impulsibilidad tienen dificultad para inhibir la agresividad de la ira. Se hizo un análisis sobre diferentes pruebas de impulsibilidad funcional, disfuncional y agresión. En todas se correlacionó el coeficiente entre impulsibilidad y agresión. Los adolescentes mostraron niveles superiores en impulsibilidad disfuncional, ira y agresividad física. ¿Por qué? Se asocia a hormonas. Los adultos manifiestan agresividad mediante formas más aceptadas en la sociedad. La única variable de agresividad en la que dominó el sexo masculino fue la agresividad física. El resto de las variables de agresión estudiadas fueron idénticas en los hombres como en las mujeres. Desde el punto de vista bioquímico, la testosterona puede mediar los niveles de agresión. La testosterona consumida por los homínidos hace más de 100.000 años, 150.000 años, fue la que los llevó al desarrollo cerebral por la cantidad de ingestión de proteínas y a maquinar todo lo que vivimos el día de hoy. Asociada al eje pituitario adrenocortical. En un estudio de animales castrados se observó aumento de agresividad al administrar testosterona exógena. Los corticosteroides participan en la fisiopatología de la agresión. La ACTH disminuye la agresividad e incrementa el miedo. Los neurotransmisores no están del todo aclarados. La adrenalina media el miedo y la agresión. ¿Qué decimos? Me dio un adrenalinazo, me dio la adrenalina y reaccionamos no vamos a revisar la fisiología porque estamos en tiempo, reaccionamos de modo instintivo, impetuoso y rápido. La noradrenalina estimula la irritabilidad. Niveles altos de noradrenalina se han medido en situaciones de preagresión, porque el sujeto está en vías de ser un potencial agresor físico. La síntesis de aminas cerebrales están en función de la estimulación ambiental, es decir, esto apoya a los estudiosos de la agresión que dicen que esta depende del medio social, porque si yo estoy en un medio hostil, mis aminas cerebrales, principalmente dopamina, van a estar elevados, y al estar elevados la neurotransmisión cerebral va a ser más rápida y vamos a reaccionar con mayor volatilidad. Niveles bajos de serotonina incrementan ciertos tipos de agresión. Niveles altos se asocian a ansiedad y desorientación. La dopamina y acetilcolina parecen aumentadas en situación de agresión predatoria. Dentro de los tipos de agresión, esta es la más peligrosa, porque la agresión predatoria es una agresión por gusto. Los psicópatas, los sociópatas son los representantes principales de la agresión predatoria. Que yo quiero hacerte daño, ¿por qué? No hay ninguna justificación, por el gusto personal de hacerte daño. Bien, el GABA, el ácido gamma aminobutírico, inhibe estas circunstancias. Los humanos tienen una carga de agresión diferente dependiendo del desarrollo del óvulo límbico. Según la filogenética y la evolución, los primeros humanos, principalmente el neandertal, tenían un lóbulo límbico muy grande. Y el óvulo límbico es generalmente el que media los estímulos de agresión. Se conocen al menos 6 áreas relacionadas a agresividad. La amígdala y el hipotálamo median la agresividad predatoria, ofensiva y social. Es decir, todo esto es lo que compone el óvulo límbico, y entre más desarrollado lo tengamos, aunque no queramos, vamos a reaccionar por nuestra constitución anatómica, física, genética, bioquímica a agresión. La agresividad social puede diezmar a una sociedad, pues establece una competencia por supremacía y el poder. Aquí es donde las cosas se complican, porque no solamente está nuestra estructura anatómica, producto de una evolución, está nuestra composición bioquímica, está nuestra composición genética, donde nuestros macrófagos están agrediendo a las bacterias que entran en nuestro cuerpo y se las están comiendo, sino que esto es una interacción extremadamente compleja. ¿Qué tengo, qué no tengo, qué me falta, qué deseo, qué envidio? Entonces esto es para un debate con muchos especialistas y tratar de entender que la violencia, que entendamos la violencia, que es parte de nosotros, tratar de regularla.
La violencia no se va a poder evitar porque es parte de nuestra naturaleza. La vida es igual a violencia. Lo acaban de ver con el macrófago. Sin embargo, debemos aprender a mediarla. Conclusiones. La violencia es de un origen multicausal. Influye mecanismos genéticos, bioquímicos, anatómicos, sociales, culturales, ambientales, todo el complejo en el que vivimos, desde nuestra genética hasta la interacción de estar enterados de cosas que pasan en otro continente, de cosas que les pasan a nuestros hijos, de las situaciones de angustia a veces económica, de angustia profesional, de la impotencia de ver cómo alguien es corrupto y no es castigado. Todo eso nos genera un complejo, extremadamente complejo mecanismo de violencia, que la mayoría de nosotros, y por nuestra evolución filogenética, lo podemos controlar. Pero ¿hasta qué punto? Hemos visto, y por eso quise ponerle las estadísticas al principio, para que vean que esto está saliéndose de control y debemos estar conscientes de ello. Esto está llegando a un punto de descontrol en el cual va a haber grandes repercusiones en nuestra sociedad y quizá en nuestra especie como seres humanos. Bien, entonces, la frustración social que nuestra querida América es un común denominador a todos niveles, desde el más bajo hasta el más alto. No importa qué tantos millones tengas, en el complejo que vivimos es frustrante en muchas cosas. Esto puede mediar violencia y la tenemos que evitar. La agresión genera más agresión. Las guerras a través de la historia han sido diseñadas por el hombre para conquistar y dominar. Desde hace 45,000 años que somos Homo sapiens sapiens, seguimos siendo los mismos y seguiremos muriendo de la misma causa. Mientras no evolucionemos filogenéticamente, lo que debemos hacer es tratar de comprender el origen de la violencia, de entender que el trauma no se va a acabar, que vamos a continuar recibiendo pacientes lesionados en nuestras unidades, que debemos estar preparados para ello y que debemos mediar para tratar de controlar esa agresión, esa energía que tenemos potencial todos y cada uno de nosotros y llevarla, encaminarla por un buen camino. El trauma es una enfermedad mediada por diversos mecanismos de amplias extensiones y puede ser individual o masiva. El trauma ha nacido junto con el Homo sapiens sapiens hace casi 45,000 años. Se han hallado restos humanos en todo el mundo con estigmas de trauma, es decir, el trauma siempre ha existido, existe, y mientras no evolucionemos cerebralmente, va a seguir existiendo. Muchísimas gracias y disculpen por meterme en un tema que no es de cirugía.